Un texto que para muchos es conocido, pero poco aplicado. ¿Aló? Entonces, hoy vamos a compartir acerca de esto. Amén. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 10, verso del 25 en adelante. Y voy a leer unos cuantos versículos y comentaré acerca de esto. Dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, escúchalo muy bien, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, escúchelo, 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Wow! Este pasaje realmente sacude el sistema religioso y eclesial. Sí, lo sacude. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo lo mismo que Jesús quiso contrarrestar y lo mismo que Jesús quiso combatir, quiso confrontar desde hace más de 2000 años. Un sistema religioso, un sistema cerrado, un sistema muy propio, eh, entre comillas, cristiano, entre comillas, de Dios. ¿Por qué? Aquí hace una comparación tremenda y hay tres figuras importantes en el pasaje bíblico del buen samaritano. Y dos de esas figuras importantes son figuras eclesiales o figuras religiosas. Está hablando de un sacerdote y está hablando de un levita. Está hablando de una persona común, pero habla de un samaritano. Y samaritanos y judíos no se llevaban porque había un conflicto en cuanto a adoración, en cuanto a principios. En pocas palabras podía decirse que un samaritano en ese momento era un impío, una persona no conocedora. Sin embargo, viene este intérprete de la ley, le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él estaba clarito en su relación con Dios, él estaba clarito en lo que él tenía que hacer con Dios. Y él menciona su relación con los demás. Yo tengo un sentir muy propio acerca del simbolismo de la cruz. Usted ha visto que la cruz es un palo vertical y uno horizontal. Yo siento, personalmente hablando, no estoy hablando de ninguna teología en este momento, en esto que estoy comentando, yo siento que hay un simbolismo para mí, yo lo tomo de esta manera. La cruz que marca el madero vertical habla de la relación de Dios con el hombre. Y el madero horizontal habla de la relación del ser humano consigo mismo, como raza, como esa comunidad, como esa familia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el pueblo cristiano? ¿A quién Jesús le estaba hablando en este pasaje? No le estaba hablando a los impíos, le estaba hablando a un conocedor y dice que era un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía realmente la ley mosaica, alguien que conocía los preceptos y decretos que habían sido establecidos por Dios desde Moisés, conocía todo lo que Abraham, las promesas y todo aquello. Este pasaje bíblico me dice a mí que la iglesia tiene que ser confrontada, la iglesia tiene que ser sacudida, porque necesitamos empezar a tener posiblemente el corazón de un samaritano.
¿Sabía usted que hay muchos impíos? ¿Sabía usted que hay muchas personas que no asisten a una congregación y tienen mayor voluntad de ayudar a otros que un cristiano? ¿Aló? ¡Yujú! Hay personas que no profesan una fe, hay personas que no asisten a una iglesia, hay personas que no ministran, que no predican, pero su accionar es más movido a la misericordia que el mismo pueblo de Dios. ¡Aló! Esto suena duro, esto suena impactante, porque la gente que dice conocer el amor de Dios no lo da a demostrar. De hecho, analice esto, y esto lo va a poner usted a pensar. Si usted tuviera que entregar un órgano de su cuerpo y tuviera que decidir entre un cristiano y un impío, el cristiano automáticamente busca el texto bíblico: el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, así que ellos son de mi familia de la fe. ¿Aló? Pero ¿qué hay de yo tengo un pensamiento distinto? Porque así me ponen a escoger entre un cristiano y un impío. El cristiano, si se muere se va con el Señor, pero si el impío se muere, ¿a dónde va a ir? Le donaría el órgano a un impío para que tenga el tiempo, la oportunidad de arrepentirse y conocer al Dios que yo conocí. Pero el cristiano tradicional y religioso no piensa de esa manera. Pensamos tener una muy buena relación con Dios, pero no tenemos buena relación con los demás. Ayudamos a los de la fe. Ayudamos a aquellos que son parte de nuestra rosca, nuestra argolla. Ayudamos a la gente con la que nosotros nos involucramos, nos relacionamos o hablamos lo mismo. ¿Qué sucede realmente cuando alguien profesa algo distinto a lo de nosotros? ¿Ayudarías a alguien de una religión distinta a la tuya? ¿Ayudarías a alguien que está en pecado? ¿Dándole algo, suministrándole algo? Miremos la actitud del buen samaritano. Ahora, yo me acuerdo de un pasaje también tremendo, y es Jesús lavando los pies de sus discípulos. Tal vez en este momento no tengamos que hacerlo como parte de una cultura religiosa o tradicional, y no tengas que tú o yo, o prácticamente yo, lavar los pies de alguien, pero cocinarías para alguien, lavarías para alguien, harías algo por alguien, sin distinción de fe, sin distinción de pensamiento, sin distinción de acciones. Porque la gente que nos trata lindo la tratamos lindo, pero cuando Jesús le habla aquí al intérprete de la ley, le enseña que su prójimo es todo aquel que le rodea, aquella persona que te necesita, aquella persona que tal vez está pasando una situación y tú no conoces, no sabes, o estás viendo la situación. ¿Sabes lo vergonzoso de este pasaje? Lo vergonzoso de este pasaje es que estamos viendo algo, una figura religiosa principal. Cuando se habla del sacerdote, no se habla de una religión como tal, pero se está hablando ahí en ese momento, en ese contexto histórico, geográfico, político, religioso, de una autoridad alta a nivel eclesial, un sacerdote. Y lo vio, pasando la necesidad, lo vio, sufriendo algo, y se fue de largo. Y no solamente estamos hablando de liderazgo, porque el sacerdote puede ser simbolismo de liderazgo, de la gente que ocupa una posición dentro de la iglesia. Pero cuando alguien está pasando una necesidad, simplemente dicen: no se preocupen, oraremos, que el Señor le responda. La respuesta posiblemente la tengas tú en tu bolsillo, la tengas tú en tu accionar. Sin embargo, está esa parte de ti que no se conecta con Dios ni con el prójimo, porque piensas en ti mismo. Y perdóname, podrás ser el líder cotizado de tu congregación, el líder sobresaliente, influyente de tu iglesia, pero si tu corazón no está dispuesto a ser extendido al prójimo, lo siento, papito, mamita, pero usted a la eternidad no va, porque la Biblia me enseña un principio importante. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, le decía a este intérprete de la ley. Quiere decir que para Jesús, y todo lo que vemos en la Escritura, para Jesús representa algo muy importante: la relación del ser humano consigo mismo, entre y con
Ahora miremos esto, ya pasó el sacerdote, ignoró la situación, ignoró la problemática, ignoró lo que estaba pasando. Ahora viene un levita. Un levita puede ser una tipología o una antitipología de un servidor, de un adorador. ¿Cuánta gente se la pasa cantándole al Señor? Oh, y saben la de Cristín de Clario. Oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Y quieren que solamente el Señor derrame gloria sobre ellos, pero ellos no son portadores de la gloria de Dios. Vive Jehová, aleluya, en cuya presencia estoy. Queremos ser portadores para nosotros mismos o para la gente predilecta, religiosamente hablando. ¿Sabían que Jesús se opone rotundamente a nuestra conducta religiosa? Iglesias en 4 paredes que no ven lo que está pasando o lo ven y lo ignoran. ¿Sabe cuánto tenemos que aprender nosotros del impío? ¿Sabe cuánto tenemos que aprender nosotros de la gente que no habla de Dios, pero pareciera que tuviera un sentido especial de Dios más profundo dentro de sus corazones? Aló, shuhu. Es que lo que pasa es que como el otro es adventista, es testigo de Jehová, es mormón y no sé qué, déjelo por allá, ni café le doy. Ajá, ahí está siendo puesto a prueba. Ahí está siendo puesto a prueba cuando alguien no está de acuerdo contigo en un pensamiento y automáticamente le rechazas. ¿Qué clase de corazón hay en ti? ¿Sabe por qué el Señor permite esta clase de confrontaciones? Es el momento oportuno para que demuestres si en realidad en ti está el Señor, en ti está el Espíritu Santo, porque hablamos más en lenguas que mandados a hacer y queremos profetizar, pero no queremos entregar el corazón como un buen samaritano. Ya basta del sistema religioso, ya basta del sistema eclesial que hemos nosotros creado para crear una burbuja religiosa. Una burbuja acá donde nosotros como iglesia nos mantenemos, nos cuidamos. Mira lo que hizo la iglesia primitiva, todos tenían las cosas en común y no había necesidad entre ellos, dice la palabra. Y nos agarramos de textos para crear principios o conductas que van chocando con el principio de Jesús. Si vemos todo lo que habla Jesús en el trayecto de tiempo que estuvo ministrando y predicando y hablando en la tierra, se trata de una restauración relacional del ser humano, porque el ser humano por naturaleza es conflictivo, es divisorio. El ser humano entra en ese choque de palabras y todo el mundo busca su beneficio propio. ¿Qué pasa en la política? La mayoría de las personas que suben a un puesto político buscan sus beneficios propios y el beneficio de sus allegados. Sin embargo, los demás que no tienen nada que ver con él o con ella son echados a un lado o simplemente unas migajas. Y no me da miedo decirlo. Pero tenemos sistemas de gobierno en muchos países y Panamá no escapa de eso. Por la cantidad de dinero que hay en nuestro país y una mala distribución de la riqueza, donde la Asamblea Nacional de Diputados, y tengo que decirlo, y no es una reflexión de política, pero ya estamos viendo dónde está la necesidad de la gente y dónde está el sentido común del ser humano. El ser humano por naturaleza pecaminosa es egoísta. Ahora, ¿qué pasa cuando el mundo le da una enseñanza a la iglesia de cómo debería comportarse con el prójimo? ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando una persona que no asiste a una iglesia le enseña a un cristiano cómo amar? Hermano, eso da vergüenza. Eso realmente ofende a Dios. ¿Usted quiere saber algo que ofenda a Dios? Es eso. Que el mundo tenga que enseñarle a la iglesia cómo caminar, cómo amar al prójimo, cómo pensar en los demás. Porque automáticamente, es que si recibió a Jesús, yo lo voy a ayudar. Mire, si usted ve, el samaritano no le pidió absolutamente nada a aquel hombre, ni le preguntó qué le pasó, ni lo acusó, ni lo juzgó, ni le dijo, eso te pasó porque andabas en algo. Sepa Dios en qué andabas, posiblemente estabas robando y te golpearon. Porque el cristiano religioso entra en ese momento de empezar a juzgar, a señalar y acusar y sacar hipótesis
o algunas ideas de lo que posiblemente pudo haber sucedido. Miren, la Biblia a mí me enseña que yo, si voy a ayudar, si voy a hacerlo, debo hacerlo realmente con el corazón. Debo hacerlo realmente con esa voluntad. No empezar a buscar, a criticar, a buscar el motivo de que si sí o si no, si se lo merece o no se lo merece, porque nosotros no merecemos ser salvos, no merecemos muchas cosas, pero por la gracia del Señor lo hemos alcanzado. ¿Aló? ¡Yujú! Entonces usted y yo creo que tenemos que meditar mucho acerca de esto. ¿Has sido tú un buen samaritano? Mire, y se habla acerca de esto. Y se habla acerca de ser bondadoso, y se habla acerca de ser buena gente y un buen cristiano y todo el asunto, pero lamentablemente la iglesia ha creado una burbuja peor que la del COVID, una burbuja social en la que simplemente somos nosotros. Si es de mi religión, lo acepto. Si es de mi iglesia, lo acepto. Si no es de alguien, es más, para poder ayudar a alguien, primero le decimos, acepta a Jesús. Si lo aceptas, te ayudo. Si no aceptas, no te ayudo. ¿Cuándo en la Biblia a mí me enseña que yo debo condicionar una ayuda a alguien? ¿Aló? ¡Yujú! O sea, estamos analizando hasta qué punto hemos monopolizado a Dios dentro de nuestras vidas. Hemos analizado hasta qué punto hemos monopolizado y creado una monarquía religiosa en la cual decidimos nosotros a nuestras consideraciones quién tiene derecho a recibir algo o quién no, quién puede y quién no, quién debe y quién no. O sea, lamentablemente como iglesia hemos fallado. Creo que debemos meditar en esto. Mira, yo te dejo con esta corta reflexión. Y no me extiendo mucho porque creo que he dicho lo que tenía que decir, he llegado al punto que tenía que llegar y aparte de eso, usted necesita examinarse. Yo me examino todos los días y a veces hay gente que uno dirá, wow, mira, a mí no me importa si la gente no profesa la misma fe que yo, no me importa si se dice llamar ateo, no me importa si bebe, si fuma, si hace lo que le dé la gana, pero si hay una necesidad, yo voy a estar allí. Si hay una necesidad, voy a atenderle. Porque le aseguro que usted tiene 2 platos de comida, pero llegan 3 impíos y un cristiano y usted prefiere guardarle la comida al cristiano y dársela para que se lo lleve para su casa y se la dé a otros más que dársela a un impío o a alguien que viene en una condición que usted considera que no es apta. Porque nos hemos vuelto jueces y nosotros somos los que decidimos, al parecer, quiénes tienen derecho y quiénes no tienen derecho. ¿Aló? Así que bien, no me extiendo más, he estado haciendo bastante corto en las reflexiones. Deseo que el Señor les bendiga, deseo que el Señor esté con ustedes. Un abrazo fraternal aquí en Vida Cristiana Reflexiones. Espero, amén, que usted pueda analizarse. Vamos a analizarnos. Dios nos pone a prueba muchas veces. Qué buen samaritano somos. ¿Tendrá que seguir el impío dándonos enseñanzas de humildad? ¿Tendrá que el impío enseñarle a la iglesia cómo debe ser? No sé si esto seguirá siendo así, pero usted y yo vamos a analizarnos y vamos a ser buenos samaritanos. Amén. Que el Señor me les bendiga. Un abrazo a todos de los países donde nos están viendo y se cuidan y se portan bien. Amén.